Hola a todos, quería darle la bienvenida a la última clase del curso de Prevención y Control de Infecciones, donde hablaremos sobre la prevención y el control de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Los objetivos de esta clase es describir la epidemiología de la neumonía asociada a ventilación mecánica, comprender la patogenia, identificar los factores de riesgo para desarrollar esta infección y describir las medidas de prevención de las infecciones en la neumonía asociada a ventilación mecánica. Podemos mencionar que la neumonía asociada a ventilación mecánica se define como aquella neumonía que se presenta posterior a las 48 horas de intubación. Esta es la infección más frecuente adquirida en las UCIs y se asocia con incrementos significativos en la estancia hospitalaria, en los costos sanitarios y en la mortalidad de los pacientes, por lo que es fundamental realizar medidas de prevención funcionales, mecánicas y farmacológicas de acuerdo con la evidencia disponible actualizada. Con respecto a la epidemiología, podemos mencionar que la neumonía asociada a ventilación mecánica es una complicación que ocurre en alrededor del 20 al 25% de los pacientes en ventilación mecánica, con una incidencia del 3% al día durante los primeros 5 días, 2% entre el quinto y el 10º día y 1% por cada día de uso adicional. La mortalidad atribuible ha sido estudiada observándose un amplio rango que va desde el 30 al 70% según diferentes estudios. Dichos reportes han demostrado que en los sobrevivientes se prolonga significativamente la estadía hospitalaria entre 4 a 13 días, aumenta el uso de antimicrobianos y se produce un incremento en los costos. En Estados Unidos, esta infección afecta entre 250.000 a 300.000 pacientes al año y la incidencia va del 5 al 50%, con una mortalidad atribuible similar y un incremento de la estadía hospitalaria de 4 a 13 días. En Estados Unidos, la incidencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica en adultos es de 6 por 1000 días de ventilación mecánica invasiva y en Chile es de 7,5 por 1000 días de ventilación mecánica invasiva en pacientes adultos. Acá podemos ver las infecciones de mayor prevalencia durante el periodo 2014 a 2019, donde vemos que la neumonía con ventilación mecánica invasiva alcanza a casi un 7% de los pacientes. En este gráfico podemos ver las tendencias donde entre los años 1996 al 2020 se observó siempre una tendencia a disminuir las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica invasiva en los pacientes adultos, pediátricos y neonatológicos, aunque en este último grupo durante el periodo 2013 al 2020 se observó una leve tendencia al alza. Y durante el 2020 se observó un quiebre en la tendencia de reducción de las tasas observadas en los pacientes adultos. Esto puede deberse debido al aumento de los días de ventilación mecánica invasiva en los pacientes que tuvieron COVID-19. Con respecto a los agentes etiológicos, el 97,8% de los agentes identificados fueron en los hospitales de mayor complejidad. Los agentes más frecuentes fueron la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli. Con respecto a los factores de riesgo, vamos a tener los asociados al huésped y los asociados a la atención de salud. En los asociados al huésped vamos a tener el paciente en coma, pacientes de sexo masculino, aquellos que han recibido administración previa de antibiótico-terapia, edades extremas, tiempo de la ventilación mecánica, presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pacientes con traumatismo, politrauma o TEC. Con respecto a los asociados a la atención de salud, vamos a tener la flora endógena faríngea, el reflujo gastroesofágico desde el aparato digestivo, la mano portada a través del personal de salud, una baja relación enfermera-paciente en unidad de cuidados intensivos
y la ausencia de vigilancia epidemiológica de neumonía asociada a ventilación mecánica. Con respecto a la patogenia, se distinguen vías patogénicas para el desarrollo de esta neumonía, las cuales son la aspiración de secreciones colonizadas procedentes de la orofaringe por contigüedad de la flora endógena faríngea y a través de los circuitos. La primera, la aspiración de secreciones procedentes de la orofaringe, es la vía mayoritaria y casi única en la que se desarrolla esta infección. En los pacientes bajo ventilación mecánica, la intubación endotraqueal, en cambio, rompe el aislamiento de la vía aérea inferior. Por encima del neumotaponamiento se van acumulando secreciones que, provenientes de la cavidad oral, están contaminadas por los patógenos que colonizan la orofaringe. Estas secreciones contaminadas alcanzan la vía aérea inferior y cuando este inóculo supera la capacidad de defensa del huésped, se produce la reacción inflamatoria, cuya expresión histológica es la aparición de infiltrado o condensación en las radiografías y leucocitosis. Externamente apreciaremos la existencia de secreciones respiratorias que son aspiradas con las ondas de aspiración por dentro del tubo endotraqueal. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, acá podemos ver los criterios para diagnosticar estadías, donde vemos que los pacientes deben tener al menos un infiltrado, condensación o cavitación en los exámenes imagenológicos que no estaban presentes al momento de la intubación. Y deben presentar al menos 2 de los siguientes elementos, como fiebre igual o mayor a 38 grados Celsius, leucopenia o leucocitosis, el deterioro del intercambio gaseoso no explicable por otra causa y un aspirado endotraqueal con aislamiento de algún microorganismo patógeno. Ahora veremos las medidas de prevención y control de infecciones. El objetivo de la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica es reducir la colonización y la aspiración hacia la vía aérea y los pulmones. Por lo tanto, vamos a tener algunas medidas básicas de prevención. Una de ellas es la higiene estricta de manos antes de manipular la vía aérea. El evitar los cambios de tubuladuras y tubos endotraqueales de forma programada. Siempre se debe utilizar la ventilación mecánica no invasiva tanto como sea posible. Y se debe mantener la técnica aséptica durante la intubación de los pacientes. Con respecto a las vías de intubación, se ha descrito una menor incidencia de sinusitis y de neumonía asociada a ventilación mecánica con la intubación orotraqueal que con la nasotraqueal. Por lo tanto, la intubación orotraqueal es la vía de primera elección, sobre todo en los pacientes en los que se espera una ventilación de largo tiempo dado su gravedad. Con respecto a los tipos de tubo endotraqueal, podemos mencionar que el diseño de los tubos endotraqueales favorece las neumonías asociadas a ventilación mecánica por 2 mecanismos. Uno a través de la microaspiración y el segundo a través de la formación de biofilm. Se ha visto que los tubos endotraqueales impregnados en base a plata en algunos ensayos clínicos han demostrado una disminución de este biofilm. Con respecto a la aspiración subglótica, la acumulación de secreciones en la vía aérea es un proceso esperado en los pacientes con vía aérea instrumentalizada, al no poseer reflejos de eliminación, el cual va a estar abolido por la sedación o el estado de gravedad del paciente. Son estas secreciones las que regularmente drenan por sobre el nivel del CAF y durante las movilizaciones y cambios de posición pueden bajar hasta las vías aéreas inferiores y colonizarlas. Es por esto que los tubos orotraqueales con aspiración a nivel subglótico podrían inducir directamente en esto y eliminar estas secreciones mediante la aspiración intermitente o continua. Por lo tanto, se recomienda el uso de sistemas de aspiración subglótica porque disminuyen efectivamente la incidencia de neumonía,
pero no de mortalidad. Con respecto al CAF, podemos mencionar que el CAF del tubo endotraqueal permite hacer un sello en la vía aérea y evitar la fuga de secreciones hacia los bronquios y las vías inferiores. La comprobación de la presión del CAF se debe realizar de forma manual y periódica para mantener una presión adecuada. Pero el beneficio podría perderse si se libera accidentalmente la presión durante su comprobación. Esta presión debe estar mantenida entre 20 a 35 centímetros de agua. Mantener un gradiente de presión positiva en el manguito del tubo endotraqueal es un importante factor para evitar que las secreciones que se encuentran por encima del CAF se desplacen hacia abajo a través de la interfaz manguito-tráquea debido a la gravedad. Este gradiente de presión es positiva durante la ventilación, pero se convierte en cero durante la desconexión de las vías respiratorias y negativa periódicamente durante la inspiración o durante la aspiración de las vías respiratorias. Durante la atención de rutina, la desconexión del circuito de las vías respiratorias es frecuente. Tales desconexiones deben evitarse en la medida de lo posible. Además, las pruebas de ventilación espontánea en tubo T no deben prolongarse indebidamente. Estudios muestran que la monitorización continua de la presión del CAF versus el control rutinario intermitente no han tenido la evidencia suficiente para poder recomendar la monitorización continua. Pero sí está objetivamente descrito que se debe mantener siempre una presión del CAF de 20 a 35 centímetros de agua. Con respecto a la posición y la cabecera, podemos mencionar que la posición del cuerpo es un componente importante en el cuidado diario de los pacientes críticos, ya que puede afectar la función de órganos, principalmente del sistema respiratorio y la integridad de la piel. Muchas de las guías clínicas publicadas en Reino Unido, Canadá y otros países no llegan a un consenso en relación a los grados de elevación del respaldo de la cama para prevenir la aspiración de contenido gástrico. La mayoría de ellas recomienda la elevación del respaldo entre 30 a 45 grados como máximo. Un panel de expertos recomienda elevar la cabecera de los pacientes en ventilación mecánica a una posición de 20 a 45 grados y preferentemente a una posición mayor o igual a 30 grados, siempre y cuando no represente un riesgo o un conflicto con otras tareas de enfermería, con intervenciones médicas o con los deseos de los pacientes. Desde el punto de vista del cuidado de la piel, un estudio analizó la elevación de la cabecera y su impacto en la integridad de la piel. En este trabajo encontraron que en un ángulo de 45 grados la presión de interfaz sacra aumenta significativamente. En cambio, cuando la elevación de la cabecera se combinó con la posición Trendelenburg inversa, las presiones de la interfaz sacra fueron significativamente más bajas que las presiones en la otra posición, tal como vemos en la imagen. Por lo tanto, la recomendación es elevar la cabecera de la cama con un ángulo mínimo de 30 grados para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Y para prevenir el desarrollo de lesiones por presión sacra, pueden utilizarse además el Trendelenburg invertido. Con respecto a la higiene de la cavidad oral, los aseos bucales tienen una gran importancia para mantener una adecuada higiene y disminuir el riesgo de desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica. El cepillado tendría una ventaja en la reducción de la placa bacteriana, lo que incide directamente en la colonización orofaringea. Este cepillado debe realizarse con énfasis en las mejillas, encías y dientes y en el paladar, y se debe distribuir de forma homogénea la clorhexidina, dejándola actuar por al menos 30 a 60 segundos.
Antes y después de realizar este procedimiento se debe medir el CAF, principalmente porque debido a que el paciente puede toser durante el procedimiento, lo que va a generar cambios en la presión del CAF, con la consiguiente disminución de este. Por lo tanto, se debe medir antes y también después del procedimiento la presión del CAF. Se destaca que para disminuir la neumonía asociada a ventilación mecánica, aparentemente la calidad del aseo bucal podría ser más importante que el uso del antiséptico oral, ya que se ha observado una disminución del número de neumonía asociada a ventilación mecánica, comparando el periodo previo y posterior a un estudio donde el aseo oral fue supervisado y minucioso. Con respecto al tipo de humidificación, algunas guías clínicas publicadas para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica no establecen una recomendación clara acerca de cuál es el método de humidificación que se debería usar. Por lo tanto, no existe evidencia para recomendar como gol estándar alguno de los dos métodos, HH activa o HME pasiva. La humidificación activa se realiza a través de un calentador que entrega calor y humidifica el oxígeno. En cambio, el HME o humidificación pasiva se realiza con filtros, los cuales van a reproducir la función de la vía aérea superior, atrapando el calor y la humedad del gas exhalado. Posteriormente van a utilizar la temperatura y la humedad retenida para acondicionar el oxígeno. Lo que sí está claro es que se recomienda que todo paciente que esté conectado a ventilación mecánica debería tener un sistema de humidificación. En relación al tipo de dispositivo de humidificación, no existe una diferencia significativa entre ellas. Por otro lado, el uso de la humidificación pasiva tiene consistentemente un menor costo que el uso de la humidificación activa. Pero por otro lado aumenta el riesgo de oclusión de la vía aérea. No se recomiendan los filtros HME en presencia de secreciones hemáticas por el alto riesgo de oclusión del tubo endotraqueal, el cual puede incrementar el trabajo respiratorio y la adherencia de secreciones. Sí se recomienda el uso de humidificación activa en pacientes con hipotermia, dado que los filtros HME utilizan el calor y la humedad del gas exhalado. Con respecto a los sistemas de aspiración cerrado versus abierto, la revisión de guías clínicas tanto nacionales como internacionales no llegan a un consenso en relación a cuál método utilizar para prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica. Este tema ha sido estudiado en varios trabajos controlados de los cuales no se han encontrado diferencias significativas. Una reciente revisión de 16 ensayos muestra que comparando el sistema abierto versus el cerrado, este último mostró una reducción en la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica, pero no estuvo asociado a una reducción de la mortalidad ni de los días de ventilación mecánica. En cambio, otro estudio muestra que no hay una significativa diferencia en el uso del sistema de aspiración cerrado o abierto en cuanto a la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Con respecto a las ventajas, podemos ver que el sistema de aspiración cerrado permite realizar la aspiración de secreciones en múltiples episodios, sin desconectar al paciente del ventilador mecánico. Este sistema de aspiración cerrado permite disminuir la carga de trabajo de enfermería, mantener el PIP, el volumen pulmonar y la oxigenación, generando un menor disconfort durante la aspiración. Por otra parte, el sistema cerrado tiene la ventaja que se requiere solo una persona para realizar el procedimiento, a diferencia de las 2 personas que se requieren para la aspiración con el sistema abierto. Esto es una clara ventaja frente a la aspiración con el sistema abierto, que está limitado por la contaminación ambiental y el manejo del personal. Si bien varios estudios se apoyan en que el sistema de aspiración cerrado es un método para prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica y una medida costo efectiva, la recomendación se ha visto limitada por la falta de estudios y revisiones de alta calidad en el tema. Con respecto a la nutrición,
La nutrición de un paciente críticamente enfermo es fundamental para su recuperación y en general la alimentación enteral es preferible a la parenteral. Sin embargo, la alimentación enteral favorece la colonización gástrica con microorganismos potencialmente patógenos, porque alcaliniza el estómago y favorece el reflujo gastroesofágico por distensión gástrica y la presencia de los tubos de alimentación. Esto genera que la alimentación enteral sea un factor de riesgo para el desarrollo de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Pero las complicaciones relacionadas con la alimentación parenteral y su impacto negativo en la supervivencia llevan a preferir la vía enteral. Por lo tanto, como recomendación, varios trabajos aparecidos en los últimos años sugieren que lo más relevante en la alimentación enteral es evitar la sobredistensión gástrica, por lo que se recomienda el uso de cantidades moderadas de alimentación, controlando la existencia de residuos para evitar la sobredistensión abdominal. Otra alternativa es el uso de nutrición transpilórica, duodenal o yeyunal, en la que se ha demostrado una mejoría en la eficacia nutricional y una sustancial reducción de la aparición de neumonía asociada a ventilación mecánica. Con respecto a la traqueostomía, este es un procedimiento relativamente frecuente en UCI y se ha visto facilitado por la incorporación de la técnica percutánea. Entre los beneficios potenciales de la traqueostomía se ha mencionado un mayor confort del paciente, menos requerimiento de sedación y periodos de destete de la ventilación mecánica más breves. La realización precoz de la traqueostomía no ha demostrado disminuir la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica, por lo que no debe ser recomendada con esta indicación específica. Como ya vimos con respecto a las partes y circuitos del ventilador mecánico, estas no deben realizarse con cambios programados y solo en casos de detectar daño o contaminación evidente de los circuitos deben ser cambiados. La sedación debe ser la mínima en pacientes ventilados siempre que sea posible. Y con respecto al uso de probióticos, este tiene por objetivo cambiar la microbiota del tracto digestivo por agentes biológicos menos virulentos, que disminuyen la posibilidad de que microorganismos patógenos alcancen el tracto respiratorio. La aplicación de probióticos en pacientes con ventilación mecánica sigue siendo controvertida, por lo que no debe usarse en pacientes con sistemas inmunitarios comprometidos o enfermedades gastrointestinales que aumentan el riesgo de traslocación intestinal. Acá podemos ver un resumen de las estrategias de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, donde vamos a tener estrategias dirigidas hacia el paciente, hacia el equipo de salud y con los insumos. Con respecto al equipo de salud, siempre debe haber formación y entrenamiento del personal que va a manejar estos pacientes. También la higiene de manos previo a manejar la vía aérea y el mantener protocolos de sedación y supervisión. Con respecto a las estrategias dirigidas a los pacientes, como vimos, estos deben estar semisentados en ángulos de 30 a 45 grados y el aseo bucal se debe realizar con clorexidina al menos cada 6 o 12 horas. Aunque recuerden que se ha visto una mayor eficiencia y eficacia en el cepillado más que en el uso de los antisépticos. También la intubación debe ser por vía orotraqueal y se debe evitar la extubación y la reintubación de estos pacientes. Con respecto a los insumos, vimos que se deben evitar los cambios programados de tubuladuras, se deben utilizar tubos endotraqueales con aspiración subglótica y siempre se debe monitorizar la presión del CAF, que se debe mantener entre 20 a 30 centímetros de agua.